Hola, hola a todos, buenos días, bienvenidos a esta primera charla de nuestro Urban UPC, este evento que hemos organizado desde la Facultad de Arquitectura para poder estar como antesala o como rumbo a la Vía Lima, la Bienal de Lima 2025. Le damos la bienvenida en primer lugar a nuestro decano, el arquitecto Miguel Cruchaga, a nuestro expositor, a Salvador Rueda, al profesor Josep Cargol, arquitecto Josep Cargol, que nos está también acompañando. Nos acompaña también el director de nuestra carrera, el arquitecto Mario Segami, y estamos bastante contentos de poder tener esta semana de reflexión sobre cuál es el papel que tenemos los arquitectos en el diseño de las ciudades. Sin más, yo dejo la palabra al arquitecto Cruchaga para que les dé la bienvenida respectiva. Arquitecto, tiene que prender su audio. Ya. Perfecto, lo escuchamos perfecto. Bueno, una muy cordial bienvenida a todos a a esta reunión preparatoria y constructora de la ilusión y de los preparativos necesarios para tener una buena bienal este año. Esto es Urban UPC rumbo a la Vía Lima 2025. El tema que trata la Vía Lima fundamentalmente este año es el tema urbano, la ciudad, la presencia y la importancia de la ciudad en la arquitectura. Eh, Se pueden decir muchas cosas sobre la importancia de la ciudad, pero la que se me viene a mente en este momento es una que me parece particularmente singular. Hay un episodio en el Evangelio en el que una mujer se acerca a la pila que está en el centro de un pueblo de la antigüedad. Y en la pila está Jesús. Y entonces la mujer quiere sacar un poco de agua y hace gestos para poder lograrlo. Y Jesús le pregunta, ¿por qué tan afanosa? Y ella le dice, porque necesito sacar agua. Y le dice, si tú supieras hacerlo, yo te podría dar agua de vida eterna. Y me parece que es una imagen que se presta mucho a la iniciación de un encuentro como este. La importancia que tiene en la ciudad sus símbolos, la pileta central de toda ciudad que está en las plazas de armas, en los rincones más importantes, que son los lugares en los cuales la gente va a sacar agua para refrescarse, para cocinar, para hacer su vida todos los días. Ese es el regalo que le da la ciudad, el estímulo, la primera colaboración que da la ciudad, el agua. Y a través de ese encuentro se produce una conversación espiritualmente muy rica y muy estimulante. Yo estoy seguro que la Vía Lima nuestra va a tratar de tener ese ese mismo temple, ese mismo tenor, una conversación muy viva y muy interesante respecto de lo que es la importancia de la ciudad en la vida de las personas, de los seres humanos. La ciudad es probablemente de la parte más profunda de nuestra familia, de nuestro ser. Es el elemento más influyente en nuestro carácter, en las cosas que nos gustan, las cosas que nos alejan, las cosas que nos producen ansiedad, las cosas que nos producen alegría. La ciudad, a través de las piletas de agua o de de la infinidad de detalles que tiene la ciudad, los caminos, los rincones, los puentecitos, los lugares semisagrados en los que uno cumple con el rito de soñar, cumple con el rito de pensar
cómo podría ser la vida mejor y cómo podría uno colaborar para ella, es lo que sucede más trascendental en la vida. Pienso ahora en Luis Barragán y recuerdo su espléndida arquitectura, que es una arquitectura tan llena de colorido, de intensidad, de muros, de espacios libres, todos ellos nacidos e inspirados en la ciudad más antigua de la cual proviene la vida arquitectónica de Barragán. Mazamitla, el pueblito que está al lado de la hacienda Corrales, donde pasó su infancia y de donde aprendió a disfrutar de las cosas mágicas de la vida. Los travesaños que habían en la calle que llevaban agua de un lado a otro, de un patio al otro, y así recogían el agua de la lluvia y lo transmitían a través de esas especies de troncos truncados que permitían que el agua pasara como una acequia aérea de un lado al otro de la calle y de esa manera llenaran piletas de agua adentro de los patios de cada una de las casas. Y todo lo que eso sugirió en Barragán y todo el impulso que le dio para hacer la bellísima arquitectura que hizo, que es una arquitectura que está hecha a base de la vivencia del agua, del sonido del agua, de la presencia vivificante del agua en cualquier lugar. Yo creo que con esa imagen, con ese recuerdo, primero el Evangelio y después Barragán, puedo dar por sugerida una manera de enfocar nuestra tarea que será tan interesante, estoy seguro, con la presencia de tan valiosos representantes de la arquitectura como los que han sido mencionados al inicio de esta reunión. Bienvenidos nuevamente y preparémonos para dar con la mayor ilusión todo lo mejor que tenemos respecto de nuestros recuerdos, de nuestra valorización de la ciudad y el encanto que ello produce en la motivación para vivir. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, arquitecto. Pasamos luego a la presentación del arquitecto Joseph Cargol, quien va a presentar también a su vez a nuestro expositor. Gracias. Muy buenos días. Gracias por sus palabras, arquitecto Cruchaga. Siempre es un lujo escucharlo y en esta ocasión todavía más. Bueno, me toca presentar a Salvador Rueda, que no es arquitecto, siempre hay confusiones, es ecólogo urbano, de formación biólogo, de hecho. Y bueno, ha estado vinculado 20 años, 2000 a 2020, a la Agencia de Ecología Urbana, que era una pata que estaba vinculada a la área metropolitana de Barcelona, más allá de Barcelona, pues San Adrià de Besòs. De hecho, sus primeras operaciones casi en el espacio público remontan a los años 60, justo en San Adrià de Besòs, que es un municipio anexo a Barcelona, entre varios, que es la área metropolitana tiene varios municipios, como acá Lima, que tiene, entre Lima y Callao, estamos hablando siempre de 50 distritos, si es que no ha cambiado ya, ¿no? Antes de presentarlo, es importante decir que, bueno, ya estuvo vinculado precisamente a la primera Bienal Internacional en el año 21, que nos agarró a todos en pandemia, en la misma regional de Lima, y que ahí el curador principal era Jean-Pierre Cruz y el que organizaba estos eventos era el arquitecto Miguel Gómez Petty. Entonces, bueno, está muy bien que en una segunda ocasión virtual vuelva a estar acá, Salvador, 4 años después, en 2025, pero es que entre estos dos momentos virtuales ha habido 2 presenciales de flujo directamente de Salvador de participar acá en Lima, en unos eventos coordinados a través del Banco Mundial. Entonces, esto tiene especial interés porque hoy podremos ver las semillas y frutos de estas intervenciones. Y bueno, ahí fue básicamente un concurso de qué distritos se presentaban a través de un dinero que se vincula a los distritos que participaron. Ganaron 5, estaba justamente Salvador en el jurado también, 5 distritos, y hoy los veremos a la tarde-noche en el otro evento. Entonces, eso tiene una réplica, lo que va a contar hoy, que puede parecerse o no lo que contó hace 4 años, pero igual siempre
está bien volverlo a escuchar, aunque sea una semana después. Y además habrá también el efecto rebote de otras localizaciones como Bogotá en barrios vitales. Esto es como el escenario de la tarde-noche. Y bueno, yo creo que es interesante. Habrá 4 charlas muy rápidas, 2 de Surco, Surco Pueblo y Supermanzanas, una de Vitales y una experiencia más académica vinculadas a la Universidad de la UPC, que es la que inaugura esta Bienal. Esta Bienal, ya se ha contado en el vídeo, evidentemente es peculiar porque es co-curada por 7 facultades de arquitectura de Lima y esto ya hace bien peculiar. Entonces hay 4 meses ahorita que vamos a ir viendo eventos y este es el primer evento, esta es la primera intervención, la primera charla de Vía Lima en el formato de Rumbo a la Vía Lima, que es enteramente organizada esta semana por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UPC. Bueno, Salvador Rueda, me gustaría presentarlo básicamente con este libro. Yo creo que es Barcelona Ecología, lo editó Arquine, es una editorial de México, curada por otro catalán, que lleva ya más de 20 años en México, que es Miquel Adrià, que es arquitecto, y bueno, resume todo, esta es la pequeño evangelio de la arquitectura sostenible, acuñando las palabras que ha utilizado justo el arquitecto Cruchaga, ¿no? Y se entiende, o sea, hay que entenderlo, claro, evidentemente, que sea biólogo implica que, bueno, que tiene que rodearse de mucha más gente, y la Agencia de Ecología Urbana del Quién Somos, que está al final del libro, pues hay una foto, y pues evidentemente ha pasado mucha gente, de todas las disciplinas, ¿no? Geógrafos, geólogos, economistas, pero bueno, sí, y arquitectos, evidentemente, y urbanistas, ¿no? Pero este libro leo porque, curioso, encaja con los 4 tópicos de la Bienal, de la Vía Lima de esta semana del rumbo, ¿no? Pero las 5 ramas es, primero, los indicadores de sostenibilidad urbana, segundo, las estrategias de regeneración urbana, que pues, podemos conversar hoy a la noche sobre esto. 3, como que el punto central, seguramente, porque todos los que están acá quieren escuchar, que es movilidad y espacio público, que creo que la charla se va a centrar bastante en eso. 4, medio ambiente. Y 5, no más menor, casi la más principal, que es la economía circular. Estos son con los 5 tópicos en los que se organiza el libro. Entonces, un poco para no hacerla ya más larga, claro, estos 20 años además ha tenido una réplica, ahorita ya no está directamente vinculado a la agencia, Sábado, pero ha armado algo que es más macro, que es la Fundación de Territorial, bueno, no me sé el nombre, de Ecología Urbana y Territorio, pero que es la experiencia catapultada en algo, en dejar un legado, que siempre está bien, como este acto, para que se pueda escuchar en una biblioteca esta conversación del día de hoy. Sin más, le cedemos la palabra a Salvador y después, bueno, podemos hacer un mini debate al final con los que están acá presenciales y otros los que están conectados vía Zoom o sencillamente los que estamos acá conectados en las presentaciones. Gracias por esta cuarta vez, esta segunda virtual, y de tu presencia acá en Lima, y esperemos que, bueno, poderte tener temprano otra vez. Nos consta que en una semana o 2 semanas está en Santiago, de Santiago se va a Bogotá por esos temas de los que estábamos conversando hoy. Entonces será una oportunidad quizá de lanzar a CAP regional que lo traigan presencialmente, puede ser, ¿no? Gracias otra vez por estar acá. Muchísimas gracias, Josep. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a Miguel Uruchaga por esta charla tan interesante, también para el director, en fin, a todos los que de alguna manera han hecho posible que yo hoy esté aquí. Para mí es un honor iniciar un proceso tan importante como puede ser Vía Lima y simplemente yo lo que voy a hacer hoy con el tiempo que dispongo, pues es hablar del espacio público y de la movilidad, que como se verá conecta bastante bien con lo que ha explicado el arquitecto Miguel Cruchaga. Y lo voy a hacer a través de una reflexión de un concepto que viene a definirse como un modelo urbano para la movilidad y el espacio público de las ciudades, con la intención, digamos, de poder empezar a plantear estos conceptos a nivel de ciudad, no solamente a nivel de partes determinadas o parciales dentro de las mismas. Siguiendo con el mensaje que nos que nos ha ofrecido el arquitecto Miguel Gruchaga, voy a ver si soy capaz de poder poner todo esto en una sola. Perdonar, pero necesitaría poner la pantalla entera.
y no me da me da la impresión de que no tengo posibilidades de mover esto. Bueno, en cualquier caso se ve, ¿no? En la parte superior hay un iconito que está al costado de los archivos, a la mano izquierda, al Sí, costado de como una ruedita, esta, esa es proyección, arriba, más arribita, para esta. arriba, ahí se le va a Ah, proyectar. fantástico. Ya, Siempre las buscaba abajo y por eso no lo encontraba. Bueno, muy bien. Cualquier Perfecto. caso, empecemos con la misma idea que nos ha planteado el arquitecto Miguel Gruchaga, hablando de la ciudad. En el momento en que lo explicaba, he ido a buscar esta diapositiva, o sea que es muy moderna dentro de la presentación que quería hacer, porque es la última, pero es la primera dentro de la presentación. Hay una frase de Sócrates que es precisamente esta, dice, de lejos, la sabiduría más grande y admirable es la que se necesita para planificar y embellecer las ciudades y las comunidades humanas. O sea que es algo muy importante trabajar para la ciudad, poner todo el conocimiento y la energía precisamente para que esa planificación permita que la calidad urbana y la calidad de vida de los que ahí habitan sea la mejor posible. Por tanto, es un tema que yo a los arquitectos y a los urbanistas les, les impulso a que lo incorporen en su proceso, digamos, de formación y luego también de plasmación de su trabajo profesional. El tema del urbanismo en muchos casos se ha considerado como una, una materia secundaria respecto al de la arquitectura. Yo creo que es un error supino que tendríamos que modificar también, se tendría que modificar desde la perspectiva de la formación académica. Entrando en esta idea de la ciudad, a mí me interesa plantear desde el punto de vista de la ecología urbana que la ciudad es un ecosistema. De hecho, la ecología no deja de ser, mejor dicho, el objeto de estudio de la ecología no deja de ser, no dejan de ser los ecosistemas. Es el estudio de los ecosistemas. Y como se puede ver, digamos, en la definición que yo traigo hoy aquí, fuera de los ecosistemas no hay nada. Es decir, que lo abarcan todo. Una, es una, es una propuesta de conocimiento omnicomprensiva, puesto que fuera de los sistemas no hay nada. Un sistema es algo tan simple como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Vamos a suponer que estamos hablando de esa clase o ese salón en donde están ahora mismo reunidos de manera presencial los componentes, los espectadores o los oyentes de esta inauguración. Ese espacio, esa sala, con ustedes dentro, eso es un ecosistema porque es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Ustedes están sentados, ven la proyección, seguramente tienen una temperatura confortable, todos los elementos están regulados e interrelacionados entre sí. Eh, pero lo que es importante para distinguir un ecosistema de otro es, perdón, cuando un sistema tiene organismos vivos se llama ecosistema. O sea que prácticamente es lo mismo siempre y cuando hayan organismos vivos. Y en este caso lo hay y los seres humanos en este caso pues son los elementos más importantes. Pero para poder distinguir un ecosistema de otro es necesario conocer cuál es el sistema de restricciones que se dan en el comportamiento de los que se relacionan. Siguiendo con el ejemplo de ese salón o de esa sala o de esa clase, no sé, ese lugar donde están ustedes reunidos, pues cada uno de ustedes tiene eh, una cantidad de comportamientos que no va a realizar, que los restringe, como puede ser que, pues todo el mundo sabe bailar, pero ustedes seguramente ahora me están escuchando a mí, pero no están bailando, es decir, restringen ese comportamiento potencial, lo mismo que no están durmiendo. Bueno, a lo mejor sí, pero vamos, en principio no se convierte ese espacio en un dormitorio, ni en una sala de baile, ni en un comedor, etcétera. Es decir, somos capaces de realizar muchas
acciones y comportamientos distintos, pero a ustedes están escuchando y se establece, digamos, un sistema emisor-receptor que permite que finalmente lo que yo les estoy explicando ustedes lo puedan entender sin ningún tipo de, digamos, de interferencia, porque se está precisamente para lo que se está. Si incorporamos además las variables geográficas de coordenadas y temporales, pues seguramente el ecosistema ese no puede ser otro que el de esa clase. Pero si hiciéramos el mismo análisis en relación al edificio en el que ustedes están, pues nos encontraríamos exactamente con la misma definición, es decir, que también cumple con la idea de ecosistema, pero iríamos ampliándola hasta conseguir entender que la ciudad también lo es. Por tanto, es fundamental que entendamos cuál es el conjunto de elementos que se relacionan, pero sobre todo las restricciones que se establecen dentro del sistema. Por tanto, cuando estamos cambiando de escala, porque la idea de la escalaridad en el concepto de ecosistema es muy importante, cuando cambiamos de escala y lo pasamos a nivel de ciudad, nos damos cuenta que estamos delante del ecosistema más complejo creado por la especie humana. Y esto es un hándicap para poder embridarlo, para poder entender cómo analizarlo y luego gestionar las posibilidades de transformaciones, ya sea a través de mecanismos como pueda ser el urbanismo, los planes de movilidad o lo que fuere. Pero hay que entender, digamos, que el ecosistema como tal es único y necesitamos de herramientas que permitan integrar las piezas en su conjunto. Y normalmente, cuando uno trabaja en el ámbito urbano y en el ámbito de ciudad, pues los distintos especialistas intentan imponer sus propios códigos especializados para poder desarrollar con los objetivos específicos aquello para los que les han pedido que transformen la ciudad. Entonces, cuando todo el mundo se pone a la tarea de intentar buscar soluciones para el transporte público, para la movilidad, pero también para la edificación, pero también para la biodiversidad, al final, digamos, hay un proceso de conflicto de intereses, puesto que cada cual quiere hacer, digamos, quiere llegar a su objetivo sin entender demasiado el conjunto de manera holística. Ese es un problema. Por eso la ecología es tan importante, porque la ecología en este ámbito, la ecología urbana, digamos, no deja de ser algo que intenta entender la complejidad y sintetizarla. Pero claro, para sintetizarla y por tanto poder, como les decía, guiar el proceso de cambio, necesitamos de modelos. Sin modelos es imposible, porque en la ecología estos modelos, los modelos siempre han sido la base del trabajo para poder buscar regularidades y por tanto la ciencia en los sistemas complejos. El problema es que estamos delante de un sistema, el más complejo que ha creado la especie humana, que además tiene una característica muy especial, muy particular, y es que los componentes de ese ecosistema, en particular los seres humanos, vienen cargados de intenciones, de intereses y de poder. Y por tanto, dependiendo del grupo, aquello que podía esperarse deja de ser posible porque las reglas del juego están, digamos, supeditadas a las características de esos grupos, de sus intereses, etcétera. Por tanto, por eso la ecología urbana no se ha desarrollado como debiera, porque ese componente intencional hace que la búsqueda de regularidades sea muy complejo, muy difícil. Bueno, en cualquier caso, necesitamos definir modelos. Yo he trabajado en un modelo que hoy no les voy a poder explicar, en un modelo durante 30 y pico de años, en el que, digamos, es compacto en su morfología, es complejo en su organización, es eficiente metabólicamente y es cohesionado socialmente. Tiene 4 ejes fundamentales que luego digamos, se llenarán de contenido con los principios de un nuevo urbanismo que propongo, que se denomina urbanismo ecosistémico. Pero lo importante, digamos, es que cuando yo defino el modelo estoy definiendo también las intenciones. Y en este caso las intenciones, como no podía ser de otro modo, lo que buscan es
reducir los impactos actuales, ya sean globales o las disfunciones de carácter local. Es decir, todo aquello que nos preocupa, que debemos de abordar sí o sí, como pueda ser el cambio climático o como pueda ser, digamos, la acogida de migrantes o como pueda ser cuestiones, digamos, que tienen esa escala global o todas aquellas que puedan venir derivadas por el modelo tendencial de producir ciudad del mundo anglosajón, que es esa ciudad dispersa en el territorio inmensa que obliga a coger el coche para, digamos, a usar el vehículo privado para cualquier movimiento, con lo que representa de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo de energía, en fin, un desastre. Todo eso de alguna manera tiene que estar recogido en el modelo intencional. ¿De acuerdo? Por tanto, como no podía ser de otra manera, cuando uno trabaja en la planificación urbanística, pues tiene que buscar cuáles son los retos, cuáles son los impactos y disfunciones que se pretende abordar, lo mismo que hicieron en su momento pues los grandes planificadores como pudiera ser Le Corbusier o Cerdà en el caso de Barcelona, por ejemplo. En definitiva, tenemos necesidad de definir modelos integrales, ¿de acuerdo? Y estos modelos, en la intención, tienen que, de alguna manera, incorporar en el centro de esa planificación, de esa comprensión de los ecosistemas urbanos, pues tienen que poner en el centro a las personas y a las leyes de la naturaleza. Y esto parece que se ha perdido por razones distintas, pero vamos, en principio los procesos de transformación urbana, digamos, se explican no tanto para hacer que las personas vivan mejor o de alguna manera incorporando las leyes de la naturaleza, sino por otros motivos de otro carácter, digamos, como pueda ser, yo qué sé, eh, el- las cuestiones económicas del mundo del capital o lo que fuere, es igual, del mercado. Por tanto, yo creo que es obligado, pero no por nada, sino porque es que si no, no tenemos futuro. Ahora mismo, yo creo que estamos en una situación fundamental, crucial en nuestra historia humana, y es que todo lo que podamos hacer ahora para mejorar el futuro no es suficiente. Venimos obligados por el grado de incertidumbres sobre todo de los impactos globales, venimos obligados a trabajar para asegurar el futuro, no para mejorarlo, para asegurarlo, porque el futuro ahora mismo es incierto y puede suponer, digamos, una gran debacle el no hacerlo. Por tanto, por eso es tan importante el urbanismo, tan importante entender la ciudad en todos sus términos, puesto que es la ciudad la principal responsable de los impactos que generan esas incertidumbres, como por ejemplo pueda ser las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, es fundamental, siguiendo con la idea de ciudad, con la idea de integralidad, con la idea, digamos, de una visión holística, el abandonar lo que son estrictamente el empleo de lógicas lineales, que son lógicas parciales, que lo que buscan es a un problema le busco una solución sin atender el conjunto de variables que le acompañan y que pueden representar que sea peor el remedio que la enfermedad, que es lo que está sucediendo ahora. Cada cual va a la suya sin entender que la realidad es única y que solo es posible asegurar el futuro, digamos, embridando todo el conjunto de elementos que nos permitan proyectar la ciudad hacia un determinado lugar. Veremos cuál en los aspectos que hoy hablaremos. Por ello es fundamental incorporar, no solamente, o sea, es necesario y obligado incorporar lógicas circulares y sistémicas. Las lógicas lineales van, digamos, acompañadas de intenciones, digamos, de procesos bien intencionados que nos llevan a la interdisciplinaridad. Pero la interdisciplinaridad, lamentablemente, ha dado pocos frutos y está dando pocos frutos. Porque los que comandan los procesos de cambio no tienen, digamos, los conocimientos adecuados
para la integralidad, no los tienen, porque de alguna manera la academia, digamos, ha estado muy vinculada a los procesos de especialización y poca cosa más. Pero la idea de integrar las piezas puede parecer fácil, pero no lo es, porque necesitas conocimientos profundos para conseguir la síntesis. En definitiva, necesitamos de unas nuevas lógicas más sistémicas que nos lleven, digamos, a procesos transdisciplinares. Y la transdisciplinaridad solo se consigue definiendo eh, un terreno de juego y unas reglas de juego. El terreno de juego no puede ser otro que el modelo urbano intencional que yo antes comentaba. Ese es el terreno de juego. Y las reglas del juego no pueden ser otras que las de los principios que sustentan el urbanismo ecosistémico. Esa es mi opinión. En cualquier caso, ese nuevo urbanismo, luego, y esas reglas del juego, luego van a necesitar de los conocimientos específicos y especializados de cada una de las ramas del conocimiento. Los arquitectos, los ingenieros de distinta naturaleza, los geógrafos, los biólogos, los psicólogos, todos ellos tienen cabida en ese marco, en ese campo de juego, en ese modelo intencional urbano que antes comentábamos. Por tanto, esta idea que yo creo que es fundamental que se entienda, de lo contrario, es difícil poderse poner de acuerdo en casi nada. Lo más importante es discutir qué modelo es el que puede permitirnos abordar y superar las disfunciones actuales de carácter local y también los impactos globales. Esa es una cuestión que es fundamental, pero yo no veo en ningún lugar que eso se esté discutiendo en estos términos. Y mientras no se llegue a un acuerdo, difícilmente podremos llegar a definir un buen marco teórico, las metodologías y los instrumentos necesarios para llevar a buen puerto los objetivos que salgan del modelo acordado. El modelo que yo vengo a traer aquí, en este caso, está relacionado con una parte de lo urbano, eh, entendiendo que el modelo que yo voy a proponer de supermanzanas es un modelo integral que abarca toda la ciudad y que puede permitir transformarla de forma significativa, reduciendo la mayor parte de las disfunciones que pretendemos reducir. Este modelo que yo voy a explicar es un submodelo de uno mayor, que es el que he comentado yo antes, ¿de acuerdo? Y está perfectamente ligado, que hoy solamente voy a dar algunas pinceladas de su linkaje, pero digamos, para poder comprenderlo en toda su magnitud, pues no sé, se habrá de leer algunos de los libros en los que estas relaciones y este linkaje se explica con detalle y con profundidad. Pero siguiendo con la presentación, yo ahora me voy a centrar fundamentalmente a la movilidad y al espacio público. O mejor dicho, al espacio público, que es la clave, es el elemento, digamos, integrador, eh, puesto que la movilidad no es nada más que una función o un uso, si ustedes quieren, de lo que se puede hacer en este caso en el espacio público, que es bastante más que solamente desplazamientos. En definitiva, ustedes tienen delante esta imagen de la ciudad de Barcelona. En la situación actual, lo que está en rojo es la red de calles dedicadas al desplazamiento como uso principal, y en particular el desplazamiento con el carro, con vehículo privado. Esta es la realidad, digamos, actual en la ciudad, lo cual quiere decir que el 85% del espacio urbano del espacio público urbano está dedicado precisamente a la movilidad de paso.
a la movilidad como elemento para circular y trasladar mercancías y personas. Claro, esto tiene unas disfunciones que luego las veremos, que son seguramente el sector que más disfunciones genera en nuestros sistemas urbanos. Esto supone algo parecido a esto. Son espacios llenos de artefactos con alquitrán, con cemento, digamos, con unos espacios negros, captadores de calor. Son lugares, digamos, que cualquiera que lo viera desde el espacio se creería que los habitantes son estas piezas móviles con cuatro ruedas. Eh, y nosotros, digamos, como seres humanos en este ámbito, para poder realizar lo que deberíamos de realizar o que potencialmente pudiéramos realizar, pues es imposible hacerlo, porque pues eso es súper peligroso. Esta imagen es brutal porque, digamos, refleja muy claramente el nivel de peligro que tiene el actual sistema de movilidad y el uso que le damos al espacio público. Aquí esta señora mayor, que seguramente es una abuela, lleva de la mano a ese chico, a ese niño pequeño, tiene de llevar de la mano, porque si se pasa, digamos, de la línea que está dedicada, esa cinta que está dedicada al movimiento a pie aledaña a los edificios, si se pasa de esa línea, entra en peligro de muerte. Solamente es cuestión que se escape una vez y que le impacte un artefacto de estos a las velocidades inhumanas a las que va dentro de la ciudad. Alguien podrá decir que esto eh, es un efecto colateral. Lo que es una estupidez. Eso es lo que es. Por tanto, lo que tendríamos que empezar a pensar es de dejar de ser estúpidos para ser alguien, para ser algunos los que de alguna manera pudiéramos empezar a plantearnos qué derechos tenemos en la ciudad, porque aquí los derechos desaparecen como ciudadanos. El grave problema que tenemos para poder modificar esto es la imagen de la izquierda, en donde quiero representar que en nuestro cerebro ya existe un coche físicamente. Si ustedes quieren, está desestructurado como la moderna gastronomía ahora, que está desestructurada. Hacen platos y le llaman desestructurados. Muy bien, pues esto está desestructurado, pero está dentro de nuestro cerebro a nivel físico y somos incapaces de pensar la ciudad sin esos artefactos mediatizando, digamos, cualquiera de nuestros pensamientos. Mientras eso no sea así, nosotros no modificaremos los estilos de vida que tenemos, la necesidad que tenemos de utilizar el coche como una herramienta de libertad, de autonomía, de estatus y de tantas otras cosas que nos han vendido durante décadas eh, y en el que ahora mismo, digamos, es consustancial a la forma que nosotros tenemos de vivir. Sin ellos somos incapaces casi de hacer casi nada o de entender la ciudad en otros términos. En definitiva, o sacamos el coche de nuestro cerebro o la resistencia al cambio va a ser muy grande porque todos los hábitos están ligados en buena medida al uso del vehículo privado dentro de la ciudad. Esta es mi ciudad, Barcelona, y este es el modelo de las supermanzanas que yo les propongo. Este modelo para la ciudad de Barcelona, esta tarde se hablará sobre proyectos en los que yo he podido participar, tanto en Bogotá como en Lima, como ha explicado Josep Cargol. Por tanto, yo me voy a dedicar más a Barcelona y esta tarde les explicarán otros ejemplos más cercanos a ustedes, en el caso de Lima, y un poquito más cercano que a Barcelona, en el caso de los barrios vitales de Bogotá. Pero bien, en cualquier caso, lo importante que quiero que vean ustedes aquí es cómo el conjunto de líneas rojas que teníamos en el modelo anterior, el de la izquierda, se convierte en un número de líneas rojas muy reducido respecto al anterior, hasta el punto de que con la propuesta de supermanzanas aprobadas en plenario por el Ayuntamiento de Barcelona en el 2015, el escenario de supermanzanas supone la liberación del 70% del espacio público y por tanto de las calles
que hoy están dedicadas a la movilidad de paso para el transporte de mercancías y de personas. Lo que se convierte en espacio en blanco, las calles que están, digamos, no coloreadas en rojo, que es, como digo, alrededor de 2.500 calles, que se convierten en calles para peatones, pero también para otras cosas que luego les explicaré, que son bastante más importantes que los peatones. Pero en principio, la idea es que liberemos el 70% del espacio público que hoy está dedicado a un uso casi exclusivo, que es el de la movilidad de paso. Y ustedes se preguntarán, bueno, eso es muy fácil de decirlo. Yo hago un dibujito como el que tienen ustedes aquí delante y me quedo tan tranquilo porque, claro, y esto, como me preguntaron a mí cuando yo hice esta propuesta en el año 1987, cuando yo dirigía los servicios técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, pues llevé esta propuesta a mis colegas del Departamento de Transporte y lo primero que me preguntaron es, ¿y esto cuánto colapsa? ¿Cuál es el nivel de saturación de las vías con una propuesta de este tipo? En el año 87 no teníamos simuladores, los ordenadores que habían eran los 486, que era, digamos, como ir a pedales hoy y, eh, y por tanto no teníamos capacidad ni posibilidades de poder responder a la pregunta, con lo cual se quedó en suspenso la propuesta que yo les hice. De hecho, me dijeron que ya me podía volver por donde había venido porque no lo iban a implantar. Y lo primero que hice cuando en el año 2000 tuve la oportunidad de fundar la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que ha explicado antes Josep, pues lo primero que hice fue montar un equipo de simulación. Ese equipo de simulación nos permitió saber que el porcentaje de tráfico que teníamos que reducir para conseguir liberar el 70% del espacio público de la ciudad era tan solo de un 15%. Es decir, reduciendo un 15% el tráfico, obtenemos una liberación del 70% del espacio viario de la ciudad para otros usos que no sea el del desplazamiento de paso. Claro, es magnífico, es casi mágico. Bueno, la magia, en todo caso, se la atribuyen a las características que tienen las redes ortogonales, que son las más eficientes en los sistemas urbanos. Por tanto, todo eso viene por esa vía, por una cuestión matemática de características de la teoría de redes, sin ir más lejos. Por tanto, no tenemos un problema de tráfico. Un 15% de tráfico menos es lo que se obtuvo en el periodo de crisis económica del 2008 y no pasó nada, no se colapsó la ciudad. Y lo mismo ha sucedido ahora, que fruto del plan de movilidad urbana que yo tuve el placer de dirigir para el Ayuntamiento de Barcelona, ese plan que les acabo de comentar, basado en supermanzanas, aprobado en el 2015, pues eh, no sé, ahora me he perdido un poco, perdonad, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, continúo con el hilo, ya saldrá. Eh, la idea, digamos, es que perdón, sí, ya está. Que resulta que con el plan de movilidad, las propuestas de actuación que venían de la mano de rediseñar la red de transporte público, la de bicicletas y un montón de acciones, digamos, regulatorias y de restricción del uso del automóvil sin sentido, pues ha permitido que en el año 2023, en lugar de una reducción del 15% de vehículos en circulación, hayamos obtenido una reducción del tráfico del 25%. ¿Y ha pasado algo? No, al contrario, funciona mejor la ciudad. ¿Ha hecho quebrar, digamos, eh, el crecimiento económico? No, al contrario, ya lo verán luego. Es decir, que eh, hay veces que se tienen una serie de latiguillos de creencias infundadas de que, bueno, si se reduce el tráfico, la economía se reducirá, tendremos problemas de todo. Pues no es verdad, pues que es justo lo contrario que nos ha sucedido a nosotros. ¿Y qué es lo que suele suceder
con otros ejemplos que también les explicaré. En definitiva, que no es un problema de tráfico, porque ahora nosotros ya podríamos implementar las supermanzanas ahora, con este 25% de tráfico menos, las 503 supermanzanas ya las podríamos implementar ahora mismo y no pasaría absolutamente nada. Es más, con un 15%, las características de velocidad son similares en el ámbito, en los dos escenarios que nos ocupan. En estos dos escenarios las velocidades serían similares con un 15%. Con un 25% menos, ¿vale? Perdón, con un 15% menos, además de las velocidades que fueran similares, las variables ambientales en las vías perimetrales en rojo, definidoras de las supermanzanas, serían similares también en cuanto a calidad del aire, del ruido, etcétera, etcétera. En cambio, con un 25% más, o sea, de reducción, mejoran las condiciones ambientales de los que viven en el perímetro, con lo cual está mejorando la calidad urbana no solamente para los que viven en el interior, sino también en el perímetro de esas células urbanas. ¿De acuerdo? Una de las cuestiones que creo que es fundamental que entiendan es que eh, en estos momentos podemos decir que no es un problema de tráfico. No lo es, porque la funcionalidad se mantiene y la organización urbana también. Nos tenemos que preguntar si es un problema económico. Y les puedo decir que en estos momentos el Ayuntamiento de Barcelona, en sus concursos públicos para la implantación de proyectos de soluciones tácticas en el espacio público, lo saca a 45 euros del metro cuadrado. 45 euros del metro cuadrado para la liberación de 6.200.000 metros cuadrados que supone esta propuesta, representa algo menos de 300 millones de euros. Con 300 millones de euros cambiamos toda la ciudad. Con soluciones tácticas, sí, pero es que las soluciones tácticas tienen exactamente el mismo efecto de reducción de las disfunciones que tienen las soluciones definitivas. Con lo cual, con un tiempo récord, vamos a suponer 10 años, podríamos implantar las supermanzanas en Barcelona, todas ellas, las 503, en 10 años. Suponiendo que fueran el cálculo de 300 millones de euros lo que nos costara, el prorrateo de los 10 años son 30 millones de euros al año. 30 millones de euros para un presupuesto municipal del Ayuntamiento de Barcelona de 3.800 millones de euros es un 0,7%, o sea, no es nada. Por tanto, podemos afirmar que no es un problema de tráfico y tampoco es un problema económico. El problema, como les comentaba antes, es cultural, el del coche en la cabeza, el de los estilos de vida, en donde luego la gente que no quiere modificar sus hábitos, pues son el elemento, digamos, sustantivo para la lucha política, porque en el momento en que hay críticas, el que está en la oposición, pues se encarga de amplificar esas críticas hasta llevarlas, digamos, al absoluto, aunque lo que digan sean tonterías. Pero, en cualquier caso, el mensaje se lanza, se multiplica una y otra vez, dependiendo, digamos, de la fuerza y el poder que tenga el grupo del que se trate, que estará seguramente acompañado por los sectores interesados en ello, como puede ser el sector del automóvil, y ya tienes, digamos, una oposición que parece que se vaya a acabar el mundo cuando es una absoluta estupidez. Así de claro. Fíjense ustedes que cuando hicimos la propuesta de las supermanzanas, todavía ahora, a mí me llaman las grandes, los grandes diarios en el mundo, el The Guardian, el Le Monde, el Corriere della Sera, El País, el New York Times. En todos los casos, yo les digo siempre lo mismo. Antes de que me entrevisten a mí, por favor, vayan a ver a los grupos, a las personas que puedan estar en contra de ese proyecto. Luego les pido que vayan a ver a la gente que está a favor.
y sobre todo les pido encarecidamente que vayan a ver a personas que viven hace 10 años en una supermanzana y luego ellos saquen sus propias conclusiones. Cuando llegan a mí, ya llegan totalmente vacunados. Están súper contentos. Dicen, es que lo que dicen los que están en contra no tienen base ninguna para ir en contra. En todo caso, es un cambio de hábitos, pero poca cosa más, porque a lo mejor tienen que hacer 150 metros más para llegar a su aparcamiento. ¿Pero pueden llegar a su aparcamiento? Sí, pero tienen que hacer 150 metros más. Pero, ¿cómo puedes comparar el tener que hacer 150 metros en tu carro para llegar a un aparcamiento con lo que representa de mejora de la calidad urbana de un área de 20 hectáreas? Es que es incomparable. Bueno, pero estamos en estas, amigos. Este es el tema, es el juego, digamos, de la democracia, el juego de los intereses puestos, en este caso, en un escenario en donde las reglas del juego, o mejor dicho, las cartas en este juego, están marcadas. Con esta imagen que ven ustedes aquí, quiero demostrar que hay alguien, sobre todo en Barcelona, que se creen que las supermanzanas es una, es una célula urbana de 3 manzanas por 3 manzanas en el ensanche. Por ejemplo, como podría ser esta. Como ustedes pueden ver aquí, los polígonos en cada caso son distintos. He querido marcarlos para que se den cuenta que no es un problema de un 3x3 ni nada que se le parezca, sino que el modelo de supermanzanas lo constituye fundamentalmente la red que ustedes ven aquí. Es una red que lo que busca es liberar la máxima superficie posible de espacio público y dedicado al desplazamiento, integrando en esas vías en rojo todos los modos de transporte para conseguir la conexión de un punto con otro de la ciudad de mercancías y personas y a su vez liberar la máxima superficie, las que están en blanco, para el contacto social, para el contacto con la naturaleza, porque podemos modificar, podemos cambiar los coches por árboles, por ejemplo, y para el relax y, digamos, la descompresión. Por tanto, tenemos dos mundos, unos especializados, el de la conexión y el del contacto social y el contacto con la naturaleza. Pero lo importante que quiero que entiendan es que lo importante es la red. Esa red, en este caso, se acomoda a la morfología de Barcelona, se acomoda a las características de las vías principales de la ciudad. Por tanto, es un modelo porque cada ciudad tendrá su red, que se acomodará a las características propias de su morfología y de las vías. Por eso es un modelo. Por eso podemos hablar de modelo, porque todas las ciudades pueden tenerlo. Pero hay que entender también que fruto de acomodarse a esa morfología, las superficies de esas células sean distintas. En Barcelona, por ejemplo, ya tenemos 31 supermanzanas. Una de las cuestiones clave que yo he comentado en la propuesta es el que aparece en las redes como el elemento clave de definición de ese modelo. De hecho, la propuesta que ustedes están escuchando se basa fundamentalmente en el rediseño de las redes. Rediseñando las redes, yo en este caso no tengo que demoler ni un edificio, es súper barato. Simplemente remodelando, rediseñando las redes, lo cambio todo como ustedes verán. Todo es todo, sin cambiar nada, porque no supone un quebranto para la organización y el funcionamiento urbano, no supone una inversión que yo no pueda asumir. En definitiva, lo que tenemos que hacer son buenos programas de comunicación para conseguir el cambio, que es lo único que nos hace falta, y sobre todo pedirle a los políticos que no sean tan inmaduros y que entiendan que el quítate tú, que me pongo yo, tiene que dar paso para este tipo de proyectos, que lo estratégico es clave para la vida de sus ciudadanos, que es más importante el ciudadano por el cual se deben que al voto al poder, digamos, que pueda representar el poder, de alguna manera, poner en confrontación una propuesta estratégica
en beneficio partidario. Eso es la cuestión, digamos, que para mí más me duele. Bueno, en cualquier caso, lo que ustedes ven aquí, a la izquierda tenemos la red perimetral de las supermanzanas, a la derecha tenemos la nueva red de autobuses que ya está implementada en Barcelona. Hemos pasado de 84 líneas a 28 y nos permite tener una red prácticamente equitativa en toda la ciudad, con frecuencias de paso entre 4 y 5 minutos. Ahora estaban en 15 porque ya está implementada esta red, ¿vale? Como si fuera un metro en superficie, en donde todo el mundo tiene el mismo servicio, no importa que viva en la periferia o en el centro. Es decir, una red equitativa que permite el acceso a la ciudad. De hecho, cuando uno quiera desarrollar una propuesta de supermanzanas, lo primero que tiene que hacer es rediseñar la red de transporte público. ¿De acuerdo? Es fundamental. Luego tienen ustedes aquí a la izquierda, abajo, la red de bicicletas y aquí aparece a la derecha la red peatonal que aparece por la liberación del espacio que comentábamos antes. Es decir, que todo lo que no está aquí en blanco, que sería lo rojo, de aquí a la izquierda, se convierte en azul, es decir, en calles peatonales, con esa cantidad de 2.500 calles que cambian de uso, prioritariamente para los movimientos a pie, y que permite que se extienda la calidad urbana a todos los confines de la ciudad. Bien, así funciona la supermanzana de manera esquemática. A la izquierda tienen ustedes la red de calles en el escenario actual, en donde los coches pasan por todos los tramos de todas las calles, y esta sería, digamos, una imagen de una supermanzana de unos 400 por 400 metros, 3 manzanas del ensanche por 3, ¿vale? En donde lo que estamos planteando es que por aquí no se puede atravesar con el coche. Un sistema de bucles te permite conectar con todas las fachadas, pero no te permite atravesar la supermanzana. Con lo cual, es estúpido entrar dentro de la supermanzana si no tienes el destino dentro, porque te van a echar por detrás de donde has entrado. En consecuencia, es muy flexible, permite la conexión con todos los puntos de las fachadas dentro de la supermanzana, pero hace que el 95% de los viajes que antes atravesaban la supermanzana de coches, pues dejen de entrar porque no tienen su destino dentro. Otro de los elementos de restricción es la velocidad, a 10 kilómetros por hora en las calles en verde. En definitiva, estamos haciendo compatible otros usos, como pueda ser el juego de los niños, o que una persona ciega pueda andar por el medio de la calle sintiéndose segura por las velocidades de los vehículos, porque estas calles son compartidas, el vehículo puede entrar pero a esas velocidades. Las bicicletas y las peatones pueden ir en ambos sentidos. Y como les decía antes, tenemos dos mundos, el mundo de la movilidad en negro y el mundo del contacto social, del contacto con la naturaleza, etcétera, en verde. Ahí tenemos, digamos, la posibilidad de entender que esos espacios son como si fueran un pequeño pueblo pacificado, sin movimiento de coches, digamos, más que los que tienen que llegar a su destino, pues yo qué sé, para recoger a una persona mayor, para recoger un objeto o para aparcar en el aparcamiento que tienen. Estos serían algunos diseños de algunas secciones de calles en el perímetro y estas pues podrían ser en el interior de las supermanzanas. Esto está pensado para Madrid, para el interior de la M30, para Vitoria, para La Coruña, para Córdoba, para Málaga, para Quito. Estos son 40 kilómetros de longitud. O para Bogotá. Esta superficie que hemos propuesto de supermanzanas, esta es la red que hemos rediseñado de transporte público ortogonal en una superficie que es el doble de la superficie urbana de Barcelona, que es el centro ampliado de Bogotá, que tiene 25 por 8 kilómetros. 25 kilómetros por 8 kilómetros. Bueno, vamos a compartir esas calles peatonales
en los términos que antes hemos comentado. Esta es la situación actual y esta es la situación a la que queremos llegar, ¿de acuerdo? En un tiempo récord, porque tampoco tenemos tiempo, por lo que decía antes yo, de asegurar el futuro. No tenemos tiempo porque el cambio climático viene a una velocidad de vértigo. Y estas son algunas de las imágenes que ya se pueden ver. Eso ya está construido. Esta es una solución táctica maravillosa. Esta, por ejemplo, era una vía que se tenía que convertir, según el Plan General Metropolitano, en una autopista urbana, y miren en lo que se ha convertido. O en el caso del ensanche de Barcelona, que tiene esa peculiaridad de una intersección entre calles octogonal, el poder construir en cada uno de estos puntos verdes una plaza de 2.000 metros cuadrados, que me salen 163 plazas, como quien no quiere la cosa, sin demoler ni un edificio. Plazas que ahora son estos octógonos, digamos, llenos de asfalto y de coches, por estos otros que están llenos de verde y de vida. Ahora mismo ya tenemos 4 de estos, pues hasta 163, ¿entienden? O a nivel táctico, miren esto y compruébenlo cuando vengan a Barcelona. Comprueben cómo se llena de gente a todas horas y dependiendo de las horas de un tipo o de unas características u otras de personas humanas, entre ellas los niños cuando salen de la escuela. Esto es un hormiguero. ¿Qué problemas resuelven las supermanzanas? ¿Qué habitabilidad en el espacio público nos ofrecen? De hecho, nosotros, esta idea, digamos, para mí es muy fructífera, puesto que finalmente la idea, digamos, de las supermanzanas, lo que buscan, entre otras cosas, es controlar lo que se denominan las variables de entorno. Las variables de entorno son aquellas variables que están relacionadas con las características de la calidad del aire, del ruido, de la temperatura, de la accidentabilidad, de la seguridad ciudadana, o sea, de todas aquellas cosas que hacen que nosotros nos sintamos bien en el espacio público. ¿Entienden? Lo mismo que en la naturaleza, el proceso, digamos, hacia el incremento de la complejidad hacia el clímax, que es la máxima expresión de la biodiversidad que puede tener un determinado ecosistema natural, pues normalmente viene acompañada de distintos niveles, diversas, digamos, estadios de complejidad, ocupando alturas distintas y espacios distintos, en un proceso, digamos, que permite finalmente controlar la temperatura interior, de la humedad interior, de la insolación, de las sombras, de los caminos, de todo aquello que hace que la relación de estos elementos entre sí, sobre todo los vegetales, que son los que condicionan la estructura y la morfología interior de esos ecosistemas, finalmente de su relación viene un control de esas variables. En cambio nosotros parece que estemos construyendo nuestras ciudades y nosotros fuéramos nuestros propios enemigos. Hacemos ciudades en donde es imposible vivir por el ruido tan tremendo que tenemos, con unos niveles de calidad del aire que es, digamos, de un impacto sobre la salud tremendo, de unos lugares en donde es imposible poder estar porque te cueces, porque no hay ni una sombra, porque está ocupado con materiales negros absorbidores del calor. O sea, estamos creando unas condiciones que son, digamos, como si nosotros fuéramos nuestros propios enemigos. Cuando la naturaleza eso ya lo tiene más que superado. Por tanto, entender la ciudad como un ecosistema quiere decir, entre otras cosas, controlar las variables de entorno y hacer que la habitabilidad sea un elemento fundamental para la vida dentro de la ciudad. El hecho de construir las supermanzanas, este es un estudio, digamos, es una investigación que hicimos con East Global y otras universidades, publicada en una revista científica,
donde veníamos a demostrar que si implementábamos las 503 supermanzanas podíamos evitar que murieran prematuramente 667 personas cada año, por las razones que ustedes ven aquí. Pero además 18.700 ataques de asma, 12.100 bronquitis agudas, más de 600 hospitalizaciones cardiovasculares. El coste de esto es de 1.000, el coste para la sanidad pública y para la seguridad social, porque la gente no podía trabajar porque está enferma, es de 1.700 millones de euros cada año. El coste del coste público, cuando en realidad a nosotros nos cuesta 30 millones hacerlas y se acaba al cabo de 10 años. O sea, es que no es comparable. Lo mismo sucede con los accidentes. Si yo voy a 10 kilómetros por hora, no tengo accidentes graves en el interior de las supermanzanas. En el perímetro estoy proponiendo que se vaya a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora a ustedes les parecerá poco, pero es que a 30 kilómetros por hora, de 100 accidentes entre un coche y una persona que vaya a pie, 5 de esas personas morirán. Es decir, que poca broma. En este sentido, quiero decir también que podemos reducir un 40% los accidentes graves y mortales yendo a 30 kilómetros por hora. Pero es que además el ruido también se reduce. Se reduce porque el ruido que no generan los motores lo genera la fricción de las ruedas con la superficie de rodadura, con lo cual ya podemos poner coches eléctricos, ya que si la velocidad no se reduce, ese ruido lo vamos a tener exactamente igual. Estas son manifestaciones concretas de la contaminación del aire. En el caso de la derecha, que es de las supermanzanas, quiere decir que el 94% de la población estaría viviendo en unas condiciones de calidad del aire para los óxidos de nitrógeno, por debajo de 40 microgramos por metro cúbico, aceptable. Hoy estamos prácticamente a la mitad de la gente que vive en un lugar no aceptable. O en el ruido, que no es tan espectacular, pero casi. La biodiversidad se multiplica, porque yo puedo modificar y sustituir los coches por, por árboles o vegetación, como luego les enseñaré. Pero es que además necesito también una alfombra en cubierta para generar, digamos, una doble cobertura verde en altura y en superficie, con proyección de sombra y con suelo permeable, que es el único que puede permitirme, además, reducir las temperaturas dentro de la ciudad y reducir el efecto de isla de calor que se agrava con las olas de calor. Pero es que además me permite multiplicar el número de organismos que me acompañen en mi vida en la ciudad, y puesto que nosotros somos seres biofílicos, necesitamos de la naturaleza como el pan que nos comemos. La isla de calor en Barcelona puede representar 8 grados centígrados de diferencia entre el centro y la periferia. La gente que no tiene sistemas activos de refrigeración en verano, pues si están enfermos pueden llegar a morir, o los que no lo están llegar a enfermar. El número de muertes cada año crece. El número de noches tropicales se ha aumentado, digamos, a unos niveles insospechados. Y los de tórridos, es decir, que no se baja de 25 grados centígrados durante toda la noche, ha pasado de 6, 7 hace 10 años a casi 90 ahora mismo. Eso es el cambio climático. Con la propuesta de supermanzanas y las soluciones, a la izquierda ustedes tienen una termografía de un parque en Barcelona no muy grande, como puede ser el Turó Park, puede representar 4 grados de temperatura de diferencia con el tejido de su alrededor, para que ustedes entiendan la importancia que tiene la vegetación y el suelo permeable, puesto que es una reacción endotérmica que cada vez que se evapora una molécula de agua, se genera un proceso de refrigeración porque capta energía del ambiente. Con esas propuestas nosotros hemos calculado que una supermanzana, un área como una supermanzana, podría, con las soluciones que proponemos, podría reducir hasta un 27% el calor superficial de los materiales que están dentro de la supermanzana. Eso puede representar entre 2 y 3 grados de reducción de la temperatura en ese lugar.
Otra de las cuestiones es que nos puede permitir multiplicar el número de árboles, como pueden ustedes ver aquí entre la imagen de la izquierda y el de la derecha cuando aplicamos las supermanzanas. Podemos pasar de 47.000 a 80.000 árboles diarios en el caso de Vitoria, ¿vale? Ay, perdón. Y la posibilidad de crear una red de conectores verdes de 150 kilómetros. También es verdad que es la ciudad, digamos, más verde de España. Podemos incorporar la energía también en la propuesta. Podemos incorporar, se incorpora, mejor dicho, un incremento de la actividad económica que en el mínimo de crecimiento de la actividad económica cuando hemos implantado supermanzana es de un 15% de incremento de actividades económicas nuevas. En algunos lugares es más de un 60% de incremento. ¿Por qué? Bueno, pues porque la calidad urbana, digamos, va pareja al deseo de los propietarios y a los emprendedores de incorporar sus actividades en lugares de gran calidad, pues porque no son tontos. ¿Vale? Estas son las actividades. Y para ir terminando, con esto termino, lo más importante y más revolucionario que existe en la propuesta es esta frase. Hasta ahora, los planificadores han querido que su máxima aspiración cuando proyectan la transformación de algún tejido urbano es convertirlo en un área peatonal, sin darse cuenta que un peatón no deja de ser un modo de transporte. Lo que tenemos que hacer es generar áreas para los ciudadanos, que son las supermanzanas. Pero eso es posible si somos capaces de incorporar nuevos usos en el espacio público, no solamente los relacionados con el desplazamiento, sino con el juego, con el entretenimiento. El entretenimiento quiere decir el juego de los niños, la fiesta, el deporte, todo aquello, digamos, que nos puede permitir un derecho ciudadano que hoy no podemos hacer porque está ocupado por otros usos solamente dedicados a la movilidad. Pero también, digamos, los derechos ciudadanos relacionados con la cultura, con el arte, o los relacionados con el intercambio, e incluso, si me apuran, con aquellos relacionados con la idea de ágora en el espacio público, en lugar, digamos, de expresión democrática para la discusión, si queremos. Es decir, todo eso, además de los movimientos que a ser posible sean a pie, naturalmente. Pero ahí es donde está la clave de la ciudad. La ciudad empieza a serlo cuando hay espacio público. Sin espacio público no hay ciudad. Hay espacio urbanizado, que es distinto. Son lugares en donde hay casas y también, si ustedes quieren, viarios. Pero son desiertos urbanos en el suburbio. No hay nada, son desiertos urbanos, son como cementerios. La ciudad lo es cuando hay un número suficiente de población y una cantidad suficiente de actividades que se dan cita en el espacio común que es la casa de todos. La ciudad lo es porque tenemos espacio público, si no, no es ciudad. La ciudad es la que nos hace ciudadanos. Etimológicamente viene de ahí, no al hecho de que seamos, digamos, personas con, eh, con derecho a voto. ¿Qué pasa? ¿Que un niño es un ciudadano? Pues claro que lo es. Por tanto, la idea de ciudad está íntimamente ligada al uso y el disfrute del espacio común de la casa de todos, en donde, naturalmente, vienen a confluir los intereses diversos y a veces contradictorios, en donde normalmente lo que es el municipio es el que tiene la competencia para regularlos y hacer compatible los usos entre sí. Pero en cualquier caso, con la propuesta de supermanzanas, la definición de restricciones es maravillosa, es omnicomprensiva porque es un modelo que se extiende a toda la ciudad, tiene sentido cuando se extiende a toda la ciudad y por tanto aborda todos los problemas que teníamos que abordar. Fueran las de calidad del aire, del ruido, de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la adaptación al cambio climático, del incremento económico, todo está metido y se resuelve de manera mágica si ustedes quieren, ¿de acuerdo? Y aquí ustedes tienen una expresión en esa plaza táctica maravillosa en donde, o en estas calles
en donde la fiesta o el deporte o el cine o el estar después de salir de la oficina para comer o en el mercado o en el paseo o en la asamblea. ¿De acuerdo? O en, digamos, en la circulación, en el movimiento, ¿por qué no a pie y en bicicleta? ¿De acuerdo? Y para que no se olviden nunca más de las supermanzanas, les voy a pasar esto, que están ustedes, digamos, muy acostumbrados. Superilla, supermanzana en catalán, ¿vale? ¿Lo ven? Un hashtag es una supermanzana. A partir de ahora, cuando ustedes vean un hashtag, acuérdense de que están viendo una supermanzana. Muchas gracias. ¿Me oís? No lo Sí, metas dentro de... estamos todos acá. Bueno, muy Muy bien. bien. Siempre es un impacto esperado, pero siempre superado por tu presencia y tu palabra. Ah, bueno, no sé si podemos ver si hay preguntas en el chat o si seguimos, que estoy viendo A ver, un Hay una pregunta, momento. creo. A ver, un momento, que no veo exactamente mi parrilla. Pero bueno, no sé si puedes apoyarme, Wendy, en las Sí. preguntas que pueden Lo que hacerse. preguntan es, si te parece, Josep, yo lo estoy viendo también. Sí, sí, Dice, dale, ¿cuáles dale. fueron los retos que encontró en las supermanzanas de Lima del Banco Mundial? Bueno, pues los retos con los que nos encontramos es con los mismos retos que nos encontrábamos en Barcelona o en cualquier otra parte del mundo, porque prácticamente se están haciendo supermanzanas en tantas ciudades ahora. Los retos fundamentales es que hay gente que se pone en contra de las supermanzanas porque no quiere modificar sus hábitos, Claro. sobre todo relacionados con el uso del coche. Y nosotros lo que estamos diciendo es que no estamos en contra del coche, estamos en contra del mal uso del coche dentro de las ciudades. Por eso necesitamos rediseñar las redes de transporte público y de bicicleta que sean una verdadera alternativa al coche. Pero por otra parte, que no se asusten. Y luego está siempre el miedo político. Hoy, ¿dónde aparcarán? ¿Dónde dejarán de aparcar? Bueno, pues se aparcan donde, si no hay solución, digamos, para el aparcamiento fuera de la vía pública, pues se tiene que dejar en la vía pública, no se puede hacer otra cosa. Pero los retos fueron fundamentalmente de este tipo y también, digamos, como nos sucede a nosotros, la máquina administrativa y burocrática es muy lenta, amigos. Es excesivamente lentas para aprobar casi nada. Y eso las personas como yo, que somos, digamos, personas muy ejecutivas, nos exaspera un poco. Pero hay que tener paciencia porque la realidad es la que es y de lo contrario, si no lo aceptas, pues lo que te vas poniendo son piedras en el riñón y tampoco es el caso. La Hay siguiente otra pregunta. pregunta. Hay otra Sí, pregunta, son preguntas de otro docente vinculado a seminario de urbanismo, que son las clases que muy bien. básicamente estamos conectados, de Genaro Alba, que está en la tarde-noche, en el Sí, conversatorio con Bogotá, Lima y Santiago. ¿Es posible implementar supermanzanas en un sistema de transporte fragmentado, como el caso de Lima? Entre paréntesis, muchas pequeñas empresas concesionadas rutas en lugar de una empresa estatal. ATU es un intermedio. Bueno, yo creo que conociendo un poco el panorama que has tenido de Lima, de esta sí, sí, puedo hiperfragmentación con el responder, ¿eh? transporte público, ¿cómo lo vincularías? Ajá. Vamos a ver, yo creo que si alguien me está oyendo y está ligado, digamos, a la toma de decisiones sobre el transporte en la ciudad de Lima, que entienda que lo más estratégico de la ciudad es la accesibilidad a la propia ciudad desde cualquier punto. Y si el transporte público no está bien armado, que no lo está, entonces tenemos unos déficits que hacen que mucha gente venga obligada a utilizar el coche
haciendo además que ellos pudiendo utilizar el transporte público y que por tanto serían personas que no se incorporarían en ese flujo vehicular que hace que finalmente la congestión, la saturación y la reducción de las velocidades medias vaya cada vez siendo mayor, pues se soluciona con un buen transporte público. O sea, no hay inversión mejor Mm. que una red de transporte público que se valga, sin duda. Y en una ciudad de las dimensiones de Lima, digamos, el transporte público de superficie tiene un papel, pero para este tipo de ciudades con la cantidad de millones de personas que habitan, se necesita transporte masivo tipo metro, pero con un número de líneas que se Considerable. correspondan con el flujo de la población que debe de moverse por esas líneas de deseo. O sea, no puede ser que, o sea, una ciudad moderna es una ciudad que está ligada al transporte público. Y si no, ya me lo explicarán dentro de un tiempo, cuando la crisis climática nos obligue a hacer lo que tenemos que hacer. Los que mejor funcionarán serán aquellos que hayan sido capaces de articular el mejor transporte público dentro de su ciudad. Y también la bicicleta, ¿por qué no? La bicicleta ahora mismo eléctrica en una ciudad como es Lima, digamos sus distancias medias es de 10 kilómetros. Digamos, los viajes de 10 kilómetros seguramente deben ser por debajo de 10 kilómetros debe ser el 70 o 80% de los movimientos en Lima, con lo cual quiere decir que están al alcance de una bicicleta eléctrica. Una bicicleta normal son 4 kilómetros, pero 10 kilómetros nosotros atravesamos toda la ciudad de Barcelona, con Claro, lo cual es un transporte maravilloso que además a nivel energético es más eficiente que el movimiento a pie, si lo midimos simplemente como cuestiones energéticas, ojo. claro, En claro, claro. definitiva, que tenemos necesidad de articular esa red. ¿Y entonces qué quiere decir esto? Bueno, pues que en la ciudad de Lima tenemos partes que están muy bien servidas en transporte público, pues empecemos por ellas, en Claro, donde acá vendría estos esa lugares, siguiente pregunta, digamos, que es lo mismo. ¿Cómo se trabaja en el cambio cultural de las personas? ¿Qué estrategias se podrían aplicar para cambiar la mentalidad de las personas orientadas al auto? Esto es como que va asociado a mirar, lo que estás comentado. sí, yo creo que es muy importante hacer propuestas de planificación que se implementen, no que solamente se queden en el papel, ¿vale? Hay que hacer propuestas que permitan el desarrollo de las redes, que se plasme ese desarrollo de redes de verdad, ¿ok? Eso es fundamental, porque sin tener la alternativa difícilmente puedes dejar el coche. Y siempre uno tiene, pues, la excusa de que como no tengo transporte público, pues no utilizo o tengo un transporte público deficiente, pues utilizo el coche. Pero luego tienen ustedes otro hándicap importante, que es el tema de la seguridad, sobre todo determinadas horas. Tema de la seguridad, las ciudades que viven con miedo en el ámbito, digamos, de la movilidad, se refleja también en un uso mayor del vehículo privado porque uno se encapsula. Pero eso no puede ser. Tenemos que buscar los mecanismos de seguridad para que la gente pueda ir segura en el transporte público. Por tanto, si tenemos que incorporar policía, pues se incorpora policía. A ver si nos entendemos. O sea, es que es muy importante que la gente tenga confianza, se sienta segura y se sienta, digamos, bien tratada. Pero claro, si yo tengo que ir como una sardina dentro de un transporte público, porque no tengo suficiente oferta. Si además el hecho de ir como sardina supone una molestia de olores, de roces, como se sucede. Si además el hecho de ir como sardinas le da todas las oportunidades a aquel que es amigo de lo ajeno para llevarse el móvil, la cartera o cualquier otra cosa, porque estás tan cerca que te dan un golpecito en la espalda, pero a la vez, digamos, te estás sacando la cartera del bolsillo y lo único que te fijas, digamos, es en el golpe que te han dado en las costillas, pues, ¿qué os quiero que os diga?
O sea, es que todas las cosas tienen sentido, no solamente una. Esto es integral Claro. y hay que incorporarlo de manera integral. Por tanto, hacer un transporte público como el que se merecen los ciudadanos de Lima, eso es lo primero que hay que hacer. Todo lo demás viene después. Pero sin eso, pues sí, puedes hacer algunas supermanzanas como se están haciendo, pero eso no llega a ningún lado. Hemos de buscar la manera de transformar la ciudad de manera integral. Ese es mi interés. Yo no tengo más interés, no tengo ningún interés político y no tengo ningún interés económico. El único interés que tengo es el del bien común. Por Vinculado tanto, a esa integralidad que reclamas y que es clave, hay otras preguntas que hace la profesora también de urbanismo, Diana Avilés, bueno, agradeciendo la charla. ¿Qué importancia tiene, desde su experiencia, la comunicación a los ciudadanos de diversas edades e intereses desde las estrategias municipales de todo lo que estamos conversando, ¿no? O sea, ¿cómo es la eso comunicación y yo que les hay ese diría gap que, complejo con claro, el político? Entonces, ¿cómo lo mejoramos o cómo sería la clave en comunicación, ¿no? pensar que nosotros de partida salimos, digamos, con una mano atada a una pierna, o sea que vamos con una sola pierna dando saltos como si fuéramos ranas, pero con una sola Ujú. pierna. En este sentido, ¿por qué? Hombre, porque ustedes solamente tienen que fijarse en los medios de comunicación quién es el que se anuncia y en qué términos se anuncia. ¿Y tú cómo puedes competir ante un artefacto maravilloso en el que te ponen un señor o una señora estupenda que viaja por en medio de la naturaleza, en donde lo único que te están proyectando, digamos, es lo maravilloso que es la vida, la naturaleza y el campo, que no lo puedes disfrutar si no tienes un coche? Claro, Claro. o sea, se mete en el cerebro. Yo soy psicólogo también, ¿eh? Con lo cual sé lo que estoy diciendo. En definitiva, tenemos un problema muy grave de competir con un sistema de comunicación que es el que se ha gastado más dinero en toda la historia de la humanidad en cuanto a publicidad. Ujú. ¿Quién puede ir en contra de eso? Pero no solamente Claro. en contra de eso, sino en que son los del sector automovilístico los que en buena medida definen cuál es la línea editorial de un periódico, incluso de una televisión. ¿Por qué? Porque son los que se anuncian, son los que aportan el dinero a esos medios. Si ellos dicen quiero 3 portadas en contra de esta idea, te revientan rápidamente. ¿Cómo puedes hacer frente a eso? Bueno, pues entiendo yo que por conciencia, por las redes sociales, por buscar, digamos, mecanismos que sean de verdad y que podamos descubrir que no hay intereses detrás más que los intereses del bien común. No O hay sea, la más. respuesta es a través del hashtag social. Respuestas a través del hashtag, está claro. Ah, Ese bueno. hashtag lo inventaron los chavales, lo inventaron los chavales de un workshop que se hace en Barcelona, de cinco universidades que se unen cada año para estudiar un tema en común. Los En este arquitectas de cabecera, caso, ¿no? De capçalera, enseñaron, sí, arquitectos de cabecera. Ujú. sí. Ese año, digamos, me vinieron a buscar para ver cuál era digamos, el proyecto que tenían que estudiar. Les propuse la supermanzana y entonces en el workshop apareció esa idea del hashtag Mm, como elemento de referencia y de identificación de las supermanzanas. mm. Otra pregunta por el lado más social. Sí. ¿Cómo podemos afrontar el reto de una supermanzana en una ciudad con transporte público informal y sin sistema de transporte público masivo? Bueno, creo que esta es... Y esto creo que ya lo he respondido en buena Sí, medida. sí, sí, sí. Y oiga, hagan que los políticos inviertan en donde verdaderamente es importante que se invierta, porque esa libertad y esa accesibilidad a la ciudad es el principio básico al que no podemos renunciar. Es un derecho básico, como el de beber, el de tener energía o el de respirar. El tener derecho a acceder a la ciudad solo puede venir
a través del transporte público que hace que no importe cuál sea tu condición personal o socioeconómica, haga que ese principio se cumpla. Por tanto, ojo, porque es muy importante eso. Claro. Otra de Genaro también, ¿cómo hacer para que la arquitectura siga con esas lógicas circulares no lineales que menciona? Esto, Bueno, estamos otra vez en las mismas. Es que yo creo que hay un tema muy importante que creo que en cada una de las universidades está haciendo el esfuerzo para que esto sea así, y es eh, que necesitamos, digamos, profesionales. Cuando yo digo que necesitamos profesionales, estoy diciendo gente que esté empeñada en ujú, saber profundamente a qué se dedica, con conocimientos suficientes para poder ejercer su labor, pero además incorporando un elemento para mí, que es el valor añadido, y es que se crea lo que hace. Porque de lo contrario nos encontramos con mercenarios. Los mercenarios, que son los que abundan, son los del recorte y pega, y a mí qué me importa lo que hago, lo que vale, lo que uso, qué materiales, me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el promotor me ha pedido que esto valga 3 y no 3,5. Porque me ha pedido no sé qué y no sé cuántos. Oiga, pues no sé. Yo les puedo decir, se lo digo porque creo que lo puedo decir, digamos, de una forma contundente, que yo creo que he sido coherente toda mi vida. No he hecho nada en lo que no creyera. He renunciado a proyectos que me hubieran podido hacer rico, ujú. pero no los he hecho. ¿Por qué? Porque creía que no era coherente con lo que yo pensaba. Pero para eso hay que estar bien formado para saber cuáles son los elementos clave del pensamiento. Claro, que hay una que tiene que ver con las ciudades de Latinoamérica en general. ¿Qué opciones se puede aplicar respecto a las supermanzanas en zonas urbanas de estratos medios y medio bajos, donde incluso el municipio no puede solventar sus propios gastos, pero hay una necesidad de espacios públicos y ordenamiento de movilidad? Esa es un poco la clave, claro, de sitios Bueno, donde es más complejo yo actuar. les diría que las Lo mismo, soluciones tácticas no cuestan casi nada. claro, Y si me apuras a nivel comunitario, si nos ponemos de acuerdo en una comunidad de recursos bajos, con rentas bajas, en una semana montamos las supermanzanas. Aunque sea con conos. claro. ¿Me explico? Si al Sí, final de lo que se trata, digamos, es de rediseñar las redes y darle un sentido y un uso al espacio público que no tiene ahora porque está mediatizado, porque pasan los carros a velocidades inhumanas. Por tanto, hay que buscar mecanismos como estos. Lo ponemos mañana, yo te hago mañana. En un mes te monto el sistema de vallas, siempre y cuando tenga suficientes vallas para toda la ciudad de Barcelona. claro, Y funciona, claro que funciona. Si al final de lo que se trata es que el niño pueda salir de la escuela y decida con sus amiguitos ponerse a jugar a la pelota en medio de la calle. Y hace un partido de fútbol, ponen sus mochilitas y ya tienen un partido. Siempre y cuando estén seguros, claro. claro. En una ocasión yo pedí a mis colaboradores, a 10 de mis colaboradores, que vinieran a mi despacho a discutir este tema de los derechos. Y les puse este ejemplo. Salen los niños de la escuela y se ponen a jugar al fútbol en medio de la calle, en los términos que he dicho. Y llega un vecino que tiene el aparcamiento más allá de la cancha de fútbol. Ujú. La pregunta que yo les hice a mis colaboradores es, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Los niños están jugando. Todos ellos, gente joven, me dijo, bueno, pues que aparten las mochilas, pasa el coche y se vuelven a poner a jugar. Entonces, el que tiene más derecho, ¿quién es? El que va en coche. Claro, mm, Ojo, claro, ¿eh? En cambio, yo les decía, ¿no sería más lógico para empatar en derechos que cuando metieran un gol?
o cuando la pelota fuera fuera, entonces sí. Entonces sí que esas reglas ya son de empatar derechos, ¿entendéis? O sea, ya estamos hablando de igualdad, pero es una línea muy fina. Pero como tenemos Claro. el coche en el cerebro, ¿la solución cuál era? Pues que saquen las mochilas y se pone que pase el coche. Ya, mira, justo que ayer estuvimos con Carmen, que ya la conoces, en Tarapoto, que es una pequeña ciudad, y va entroncado en preguntas que hacen acá de no hablar solo de grandes metrópolis. Claro, y te vas alejando como del centro, hay barrios donde, y esto en muchos barrios de Lima también, donde el asfalto no está. Entonces, yo en los cursos había una cosa bien bonita, y esto es una paráfrasis que creo que lo vamos a retomar a la noche. Claro, donde hay asfalto hay más velocidad. El tema es que la peculiaridad de Lima, que es una ciudad que no llueve, ¿no? Pues podemos convivir con esas ciudades sin asfalto. Hay que ver la manera de tener un pavimento donde el polvo no surja o sea, continuamente, pero yo no sé si es posible, o sea, hacer este salto en el tiempo y no querer ser Barcelona, que pues, vamos, cerramos con otra pregunta, la Yo- Barcelona de 50 ya, años, ¿podemos ya. saltarnos 100 años y solo Sí, asfaltar calles sí, prioritarias y las otras sí, no? sí, podemos hacerlo, sí. Y además les voy a decir una cosa. Yo estuve, en la última vez que estuvo a punto de que sucediera una catástrofe en Lima. Sucedió justo al lado, que se llevó por delante porque hubo unas inundaciones brutales, Sí, sí, pero muy coincidimos en esto. cerquita Mm, de lo que era el centro de la ciudad. Y la pregunta era, ¿y qué hacemos si no tienen ustedes alcantarilla? ¿Cómo se lo van a comer esto? ujú, Bueno, pues ahora hay unos pavimentos permeables claro, que son adoquines, ¿vale? Que pueden llegar a acumular en un metro cuadrado entre 60 y 70 litros por metro cuadrado. En Lima es no un les va a montón. llover nunca, Mm, pero ya lo tienen ahí dentro. O sea, no hace falta que tengan ustedes alcantarilla, ya se mete allí dentro, ¿comprenden o no? ujú. Sí, sí, la Por clave. tanto, y además luego se mete, digamos, percola y se infiltra. Bueno, pues oiga, si no tienen alcantarillas, podemos hacer cosas de este tipo. Es más, si ustedes tienen esto y tienen agua de sobras, ¿vale? Agua regenerada, se pueden regar esas calles haciendo que en los momentos de más temperatura, la evapotranspiración permita reducir la temperatura de esas calles. Claro. Mm, Solo es cuestión de entender cómo funciona la física, de cómo tenemos nosotros los instrumentos para poder dar respuesta a los objetivos que nos planteamos. Uno de ellos no puede ser otro que el de la adaptación al cambio climático. ¿O ustedes qué ujú. se piensan? ¿Que en Lima no va a llover nunca? Pues váyanselo quitando de la cabeza, porque el propio cambio climático les demostrará que los Y no es así. movimientos de las masas de aire están cambiando. Ujú. Bueno, yo también soy de la opinión que el cambio climático es permanente como todos los cambios, ¿no? Entonces va como dando vueltas. A raíz de esto, diferencias entre Barcelona y otras ciudades que has pisado, estudiado, propuesto, supermanzanas, que bueno, se responde un poco con lo estás comentando, pero sí, bueno, si hay otro tema a añadir más peculiar, la idiosincrasia cultural, que es respondiendo a otra pregunta que también están haciendo, ah, ¿cómo lo tabularíamos? A veces. Mira, yo las supermanzanas se pueden implantar aquí en Lima y en la Conchinchina, en todos lados. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener la mejor calidad urbana porque al final lo que tiene que son edificios en manzanas, en calles, con coches y con personas y con Bueno, actividad. cambian los sistemas de movilidad, ¿no? Uno puede estar en Bueno, una avenida en los Nueva temas de Delhi. movilidad son muy parecidos en todos lados igual, ¿eh? O sea, no... Sí, sí. Ahora, en el caso, digamos, de poblaciones con varios millones de personas, vamos, es absurdo no tener Ujú, una red compleja suficiente de transporte subterráneo. mm, Eso tiene que ser así. Eso es tan necesario como el pan que se come la ciudad. A ver, vamos a mm, ver. ¿Cuánto es el coste que representa una hora de demora cada día de una persona que se tiene que desplazar y que utiliza 2 horas y media para llegar a su ujú. lugar de trabajo? ¿Cuál es el coste? Hagan ustedes los números. Eso es un puñal clavado en la economía de la ciudad.
Sí, sí. Ahora no sé cuál es la velocidad media de los coches en Lima. En Bogotá es de 11 kilómetros por hora. No Eso sé, con la casi casi, bicicleta, misma eso casi velocidad de la casi lo bicicleta. hago yo a la pata coja. No Ujú. es verdad, porque vas a 4 kilómetros, pero vamos, 11 kilómetros por hora, es que es ridículo. No, pero la bicicleta eléctrica ya es competitiva con esta cantidad de tiempo invertido. Ujú. Es obvio. Muy bien, no sé si hay más preguntas, Wendelin. Alguna que me esté dejando, porque las que están ahorita No. pendientes, que son Yo creo que como más 10. preguntas van a haber, muchísimas más, Sí, y podríamos seguir conversando de este tema que es tan urgente y esta reflexión sobre nuestras ciudades, ¿no? Sobre todo que creo que como arquitectos, bueno, el público en general que estamos acá en esta charla, somos arquitectos, tenemos que reflexionar, porque muchas veces pensamos solamente en la edificación y olvidamos el espacio, en la ciudad y el hacer esta ciudad más humana. Y hacerla más habitable, ¿no? Porque hay muchas ciudades que ya están colapsando. Lima ya de por sí es una ciudad que está en una crisis bastante complicada y estas ideas o de la idea de la supermanzana y la idea de poder trabajar todos estos conceptos es una esperanza para la ciudad, ¿no? Y tanto. Nada más agradecerles a Josep, agradecerle a Salvador que esté con nosotros y toda esta presentación, ¿no? Que como digo, podríamos seguir conversando uf, mucho más. Deberíamos. bueno, podría haber una última pregunta que era como la primera, que es el motivo casi de, hoy lo veremos en las semillas y lo que ha representado estas visitas con el apoyo del Banco Mundial, y es precisamente cuáles fueron los retos que se han encontrado en las supermanzanas de Lima con el Banco Mundial. ¿Cuál ha sido, para entender la noche, de dónde viene lo que se está hablando ahorita El reto más en Lima, ¿no? grande es el de la lentitud burocrática. Esto no es un reto, esto es un problema. Pero el reto, ¿cuál era? Vencer a esta Bueno, el lentitud. reto es vencer esa lentitud. Único reto. Está bien, sí, porque el dinero No, está no, hay ahí. otros No. retos, pero entiéndeme, o sea, la realidad es que lo que no puede ser una cosa que se tiene que hacer en 3 meses se tenga que hacer en 5. Claro. 5 años, perdón. De 3 meses a 5 años. Bueno, digo esto por Para decir decir un algo. número, pero, o Sí, sea, sí, para que me sí. entendáis, las cosas Ujú. hay que hacerlas, punto. Claro, ¿Entendidos? ¿Por qué? Porque peor no puede ir. claro. Peor no podemos estar. Ujú. Esto se va al traste. Sí, pues hay una Esto se urgencia. va al traste. Eso nos quedan aquí pocos años, amigos. Y si no, Ujú, ya lo veréis. ujú. Por tanto, aquí estamos esperando. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, Bien. Pues muy muchas bien. gracias por la oportunidad que me habéis dado y Sí, espero que esta pasión que le pongo yo a las cosas sirvan para algo, aunque sea poquito. bueno, esperemos que, aunque sea otra vez el World Bank, te vuelva a traer para contrastar un poco estos avances Muy y bien. nuevas oportunidades. Gracias, Salvador, por tu Venga, tiempo. gracias a vosotros y que tengáis mucha suerte. Adiós. Muchas Gracias. gracias, Salvador. Muchas gracias, Joseph. Y los invitamos. Este es el primer evento de nuestro Urban UPC. Tenemos eventos hoy día, tenemos evento en Monterrico en la tarde, tenemos las supermanzanas y los retos actuales en el diseño urbano. Mañana tenemos a Kelly Shannon en virtual. Tenemos varias charlas sobre sostenibilidad. También tenemos el jueves a John Hertz. Tenemos un programa bastante robusto que ojalá, bueno, con todos los participantes que contamos puedan asistir, ¿no? A los diferentes eventos. Muchísimas Muy bien, gracias y gracias también al Colegio de Arquitectos Regional Lima y nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. muy bien. Que vaya Muy muy bien. bien. Adiós. Chao a todos. Chao.